Ahora tenemos el análisis de un circuito. Si ustedes observan, de un circuito en paralelo. ¿Por qué decimos que está en paralelo? Porque si observamos, la resistencia de 2 ohms y la resistencia de 1 ohms están viéndose de forma paralelo, ¿sí? O de forma de tipo escalera, ¿sí? Si analizamos el circuito, tenemos que recordar que la corriente que circula, que viene del punto positivo y llega a este punto recuerden que se llama nodo. Y a este punto de aquí se le va a llamar malla o rama. Es decir, este nodo, donde termina este nodo, es en esta rama. Si seguimos aquí, aquí no hay otra conexión, entonces no hay un nodo, pero esta es otra rama, ¿sí? Es decir, este circuito paralelo tiene un nodo y tiene dos ramas. ¿Cómo se comporta la corriente? Bueno, la corriente eléctrica, recordemos que ahora esa corriente total se va a dividir en dos corrientes. Es decir, una I1 que va a pasar por acá y una I2 que va a pasar por acá, y que si observamos y seguimos la corriente va a llegar al nodo que está acá y lo que va a regresar de nuevo es la corriente total. ¿Ok? Es decir, la corriente que entró acá se divide en dos porque hay dos ramas, pero al regresar a este nodo vuelve la misma corriente. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que la corriente, entonces en un circuito paralelo, la corriente total, en este caso, es igual a la suma de I1 más I2, ¿sí? Estas se llaman las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff, ¿sí? Que la corriente al llegar a un punto determinado y habiendo ramas, esa corriente se va a dividir. Esa es una característica del circuito paralelo. Otra característica es que tenemos que ver que en un circuito paralelo, al no haber de este lado ninguna resistencia, ¿sí? O ninguna carga que esté reduciendo la corriente, entonces podemos decir que la caída de tensión que hay aquí, acuérdense que en cada carga se produce una caída de tensión, esta la vamos a llamar voltaje 2 y esta la vamos a llamar voltaje 1. Lo voy a poner acá para que no se pegue con el otro. Tenemos un voltaje 1, un voltaje 2. Al estar en paralelo y no haber ningún consumo por aquí ni por aquí, entonces el voltaje que está aquí y que está aquí es el mismo que el de la batería. Es decir, que el voltaje de 12 volts es igual a voltaje 1 igual a voltaje 2. ¿Sí se entiende? ¿Por qué razón? Porque está totalmente en paralelo, no hay un consumidor o una resistencia acá ni acá, entonces por lo tanto el voltaje de acá y el voltaje de acá es la batería. Ahora, ¿qué pasa con la resistencia? Esa es en cuestión del voltaje. Ahora, ¿qué pasa con la resistencia? Bueno, la resistencia al estar en un circuito paralelo, recordemos que la resistencia disminuye, a diferencia del circuito serie. En circuito serie la resistencia aumenta y en un circuito paralelo la resistencia disminuye. En este caso, tenemos la siguiente fórmula para sacar la R total. La R total va a ser igual a la R1 por la R2 sobre R1 más R2. ¿Ok? Esta es la fórmula para sacar la resistencia total, ¿sí? Habiendo dos ramas.
Entonces, ¿qué hacemos ahora? Sustituimos. Vamos a sacar la resistencia total de este circuito. Sustituimos que R1 es 2 ohms por 1 ohms sobre 2 ohms más 1 ohms. Tenemos que esto va a ser igual a 2 sobre 3. Esto nos va a quedar en ohms. Nos va a quedar 2 tercios. Que si hacemos la división correspondiente, entonces tenemos que 2 entre 3 nos da 0.666 ohms. Lo vamos a poner aquí en azul. Nos da, vamos a utilizar 6 decimales, 0.666 ohms. ¿Qué es lo que sacamos aquí? La resistencia total de ese circuito en paralelo. Ya tenemos resistencia total, ¿sí? Haciendo eso, sabemos que el circuito nos quedaría de la siguiente forma. Es decir, si yo lo dibujo por acá, tenemos la batería. Ahora ya no son dos resistencias, ahora es una sola resistencia. Aquí sigue siendo 12 volts, pero ahora esta resistencia es de 0.666 ohms. Sabiendo que ahora este circuito, si hay voltaje y si hay resistencia, entonces sabemos que eléctricamente hay también aquí corriente. Sabiendo esto y teniendo ya voltaje y teniendo ya resistencia, sacamos voltaje sobre resistencia. Es decir, 12 volts sobre 0.666 ohms. Hacemos la división correspondiente. 12 volts entre 0.666 nos da un igual de 18 amperes. Si se dan cuenta, como es en un circuito paralelo, la corriente la resistencia se disminuye, entonces hay un aumento de amperaje. 18 amperes. Nos da 18.01, pero podemos redondearlo en 18 amperes. Con esta forma obtuvimos resistencia del circuito total y obtuvimos la la corriente total del circuito, que es 18 amperes. Si observamos, por haber menos resistencia en este circuito, aumentó la corriente, a diferencia del circuito serie, que la corriente disminuye. Bueno, ahora nos falta obtener, por la ley de Kirchhoff, la corriente 1 y la corriente 2. Ya obtuvimos la I de 18, es decir, esto que está acá son 18 amperes. Entonces la I1 y la I2 vamos a revisar que al resolver esto nos debe dar ¿cuánto? 18 amperes. Voy a borrar toda esta parte. Entonces, para sacar la I1, recordemos ley de Ohm es voltaje sobre resistencia. Entonces la I1 va a ser, pero el voltaje 1. ¿Quién es el voltaje 1? Que pasa por esta resistencia de 2 ohms. Entonces el voltaje sabemos que está en paralelo porque no hay consumo aquí, está totalmente igual. El voltaje es lo mismo. Entonces tenemos 12 volts, pero sobre la R1. R1, ¿quién es? La que está aquí primero, la de 2 ohms. ¿Sí? Aquí es la I1. Entonces, sobre 2 ohms. Si hacemos la división de 12
entre 2 nos va a dar 6 amperes. Eso es la corriente que está pasando por aquí. Y 1. Ahora, si analizamos la siguiente corriente que es I2, sigue siendo el mismo voltaje porque recuerden que está en paralelo, entonces aquí es 12 volts sobre, pero ahora ya no es 2 ohms, ahora es esta resistencia R2 que es de 1 ohms, ¿sí? Entonces, 12 entre 1 nos da 12 amperes. ¿Ok? Si observamos que decía la ley de Kirchhoff que la suma de las corrientes que entran, ¿sí? En la malla, es decir, esas que entran en la malla, la corriente si la sumamos nos va a dar la corriente total. Si observamos, recuerden que nos dio la corriente total 18, entonces ahora podemos observar que si sumamos, tenemos que el total de la corriente es de 18 amperes. Es decir, se cumple lo que dice la ley de Kirchhoff. Esta es la forma para resolver un circuito en paralelo.